8:24, nos dijo hace unos momentos aquí nuestra compañera, porque es nuestra compañera, nuestra colaboradora los lunes, Lili Telles, que comenzó el viernes su campaña. Ella quiere repetir como senadora, es candidata de la alianza opositora en el estado de Sonora, y que comenzaste sin seguridad, Lili, pese a que ya la solicitaron. Así es. Y llegó el 1 de marzo y tú hiciste campaña el fin de semana sin seguridad. En eso nos quedamos. Sí, sin seguridad, pero además hace más de un año que la Fiscalía General de la República hizo una investigación sobre amenazas de muerte que denuncié, y la Fiscalía le ha insistido a la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que me dé seguridad, y Rosa Isela Rodríguez se niega a darme seguridad porque soy senadora de oposición. Incluso Rosa Isela Rodríguez se ha burlado de mi situación, de mi vulnerabilidad. ¿Cómo que se ha burlado? En el Pleno del Senado, cuando fue a... Recuérdanos, yo no me acuerdo. Una vez fue a una comparecencia y se burló de que yo había denunciado que había sido amenazada y que se le había pedido seguridad para mí. Se burló ella y se burló Claudia Sheinbaum también. Ambas se burlaron de mi situación de vulnerabilidad. Pues sí, son de ruines. Entonces, tengo entendido que la semana pasada la Fiscalía volvió a pedir seguridad a Rosa Isela Rodríguez. Yo se lo dejo al presidente López Obrador, que conste que se ha pedido y que son lo más ruin, porque no me dan seguridad, pues porque soy de oposición, porque los critico, porque los expongo, porque lo exhibo toda su corrupción, y entonces dicen, pues no les conviene que yo me mueva más. Y ya estás en campaña. Y ya estoy en campaña. Y hay lugares, y en eso también nos quedamos en el corte, que decías son muy peligrosos. Hay lugares en Sonora que son peligrosísimos, y en donde me llama mucho la atención que los candidatos al Senado por Morena, ellos sí pueden andar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué andan tan tranquilos y alegres en lugares tan peligrosos para el resto de las personas? Pues porque tienen su pacto con el crimen. ¿Esos lugares son? El sur de Sonora, todo el sur de Sonora, allá hacia San Luis, el desierto ni se diga, el desierto de Sonora, también Nogales. Y te digo, andan felices los candidatos de Morena, porque pues, ¿cómo me llama la atención que a ellos, a pesar de tanta muerte, a pesar de cómo han aumentado los homicidios en el estado de Sonora, en una forma brutal, también los asesinatos, ellos pues se sienten tranquilos no por ingenuos, Ciro, sino porque saben del pacto con el crimen y que contra ellos no van a mover un dedo. ¿Y ante esto qué, Lili? ¿Te faltan 3 meses? Así es. Les faltan 3 meses. A ti, a Beltrones y a los candidatos a diputados federales. Pues yo me persino. No, bueno. Me persino para poder hacer campaña, porque finalmente esto lo tengo que decir, es lo correcto, lo tengo que decir. Es lo que se habla en todas las mesas del estado de Sonora, en las mesas de las familias, en las salas, se habla de la inseguridad. Y es más, los casos que te traje ahorita te voy a ejemplificar. ¿Qué casos? Cómo está. Hay un caso allá en Hermosillo, Sonora, de una muchacha, allá les decimos muchachas, una señorita, Paula Yoset. Esta señorita entró, de 23 años, entró el domingo 14 de enero, supuestamente a una visita conyugal al Cerezo de Hermosillo, Sonora. Ella entró sin identificación oficial y no tenía esposo ni pareja en el Cerezo. Pues resulta que al día siguiente salió muerta del penal de Hermosillo. Salió muerta, es un caso de escalofrío. ¿Ingresó a visita conyugal sin tener a quién visitar y salió muerta? Así es, y sin tener a quién visitar, entró con una amiga, no tenía esposo ni pareja allá adentro. El colectivo feminista de Ciudad Obregón, Sonora, que se llama Morras en la Lucha, tienen una página en Facebook. La página en Facebook del colectivo feminista de Ciudad Obregón, Morras en la Lucha, lo ha estado denunciando y ha estado pidiendo justicia, porque este caso está de película.
entra la muchacha, Paula Lloset, de 23 años, sin una credencial, y la dejan pasar. Y al siguiente día aparece en el Hospital General del Estado. La llevaron ahí desde el penal. ¿Quién sabe quién la llevó? Ya la llevaron, cuando llegó ya estaba muerta. No se identificaron los del penal que la llevaron. En el trayecto se robaron todas las pertenencias de Paula Lloset. La mamá de Paula Lloset está desesperada pidiendo justicia al gobierno, porque el penal depende del gobierno del Estado. Es más, esto sucedió cuando la señora María Dolores del Río era la secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, y como a los 2 días dejó el cargo ella, y ahora va a competir por la alcaldía de Hermosillo, imagínense, con el pésimo resultado que dio, pero además dejando este caso espantoso, en donde tenemos a una mujer fallecida en las condiciones más extrañas. El gobierno arrestaron a 2 del penal, pero con 10,000 pesos ya están fuera, y no se tiene nada de información. Dijo alguien que los del penal dijeron que había muerto de un infarto, una muchacha de 23 años que nunca había tenido problemas del corazón. ¿Pero a qué entró? No se sabe a qué entró. Lo que se sabe es que no tenía, se supone que era una visita conyugal, pero no tenía esposo ahí, no tenía una identificación. ¿Quién la dejó pasar? Pero además, a la persona que estaba encargada de ese penal, una mujer, la mandaron a Nogales, a un mejor cargo en otro penal. Entonces tenemos aquí un caso de brutal, de injusticia. La mamá de Paula Lloset pues está pidiendo a gritos justicia, que le expliquen cómo fue que dejaron pasar a su hija al penal, cómo fue que murió, porque para esto murió un día, y en lugar de que desde el penal se hablara a un hospital para que fueran por ella, ahí mismo en el penal le pusieron un suero y le trataron de dar auxilios médicos ante un infarto, según ellos un infarto. Y hasta el día siguiente, ya muerta, la llevan y la dejan en un hospital, desaparecen sus pertenencias. Este crimen es sumamente grave, y yo felicito a las morras en la lucha, en su página de Facebook, que están al pie del cañón pidiendo justicia, porque es muy peligroso. Allá pueden mandar callar a la mamá, pero pues la madre de Paula Lloset no se va a callar hasta que el gobierno explique qué pasó, de qué murió, que se encierre a quienes la mataron. ¿Cómo es posible que una mujer de 23 años entre a un penal sin identificación, muera, y al siguiente día vayan y la avienten en un hospital ya muerta, y se echen la bolita del hospital, dicen que la llevaron muerta? Ocurrió. Manuel. Y ahí lo que puede hacerse es simplemente saber la causa de la muerte, necesariamente la necropsia. Uno puede suponer a qué entró al penal, pero bueno, pues esa no es la labor, ¿no? Para saber exactamente quién sería la responsabilidad. Checamos, Ciro, por otro lado, lo que nos decía la senadora. Una vez que ha solicitado Lili Téllez la petición de seguridad, efectivamente, el INE mandó un escrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la federal, con la solicitud de Lili Téllez. Las autoridades de la Secretaría evalúan la solicitud, qué tipo de seguridad y qué instancia va a brindar la seguridad. Así que todo eso está en la oficina de Rosicela Rodríguez. Pues a ver a qué hora, secretario. A ver a qué hora. Lili Téllez, la alianza opositora, el PAN, quien haya sido, cumplieron con el trámite de solicitar la seguridad. El INE lo que ha hecho es enviar la solicitud ya de Lili Téllez a la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Seguridad tiene que hacer una evaluación de la solicitud, qué tipo de seguridad y qué instancia va a brindar la seguridad. Le preguntamos a la Secretaría de Seguridad. Entonces, pues ahí sí que van a terminar de hacer esa revisión ¿en octubre? ¿En noviembre? ¿O nunca? A ver si... O ya la hicieron y la descartaron. Lo cierto es que no tienen Es que ya una vez te descartaron, ya tengo amenazas de muerte, y así me la negaron. A ver, candidata, ahora estamos hablando, dejemos otros momentos, dejemos la campaña electoral 2024.
Tú no tienes hoy, hasta este momento, 8:35 de la mañana, lunes 4 de marzo, no tienes seguridad. No. Y sí la solicitaron. Así es. Bueno, le hacemos la pregunta a la Secretaría de Seguridad, ya se le hicimos al INE. Sí, señor. Ahora se la hacemos a la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué? ¿Y cuántos casos así? ¿Y cuántos se como piensan Lili Telles tardar? tienen? ¿No? ¿Y cuántos se piensan tardar? Las campañas ya empezaron, Ciro, ¿no? Y la secretaria fue a la Cámara de Diputados a decirles, nos toca, ¿no? Vamos a ser nosotros.